¿Cómo les va? Muy buenos días, 9 de mayo, un día después de la celebración del Día de la Madre, aun cuando en algunos países el 10 de mayo es el día que se celebra, pero igual las queremos celebrar, bendecir y desear que Dios se manifieste en sus vidas de una manera especial y las acompañe en todo este nuevo año, cumpliendo este rol tan importante, tan exclusivo que tienen las mujeres de ser mamás. Las saludamos a aquellas que son madres biológicas, madres espirituales y que también acompañan no solo como madres, sino que como abuelas. Soy Horacio González, estamos en el escritorio del pastor y estamos ya en el hito 5 de este episodio 3 que se titula La nueva vida en Cristo, fundamentado en el libro de Romanos. Y vamos al primer hito. El primer hito lo encontramos en Romanos 1:12. Dice, cuando nos encontremos, quiero alertarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Es Pablo el que está hablando a la iglesia que está en Roma. Pablo deseaba visitar la iglesia en Roma para ministrar, para servir, para atender a los seguidores de Jesús que se encontraban y vivían en esa ciudad. Pero también tenía la necesidad de ser ministrado, de ser animado, de ser acompañado, de ser servido por ellos. Pues la tarea apostólica, como la que desarrollaba Pablo, como muy bien él mismo lo indica escribiendo a los Corintios, produce un desgaste físico, emocional y espiritual. Entonces, en este pasaje cortito de la epístola, todavía en el capítulo 1, el apóstol se muestra vulnerable e indica la necesidad que tiene de ser cuidado en sus necesidades, pero a la vez él ofrece también cuidar la fe y la vida de otros. Tengo que reconocer que cuando he leído este pasaje he comenzado a meditar sobre el mismo. Y lo primero que me ha venido a la mente han sido un grupo de personas que denominamos vampiros espirituales. Y tú te preguntarás, ¿qué es eso? ¿Ok? Bueno, quiero usar una metáfora, el vampiro como metáfora de aquel cristiano que ve en la comunidad donde se congrega, en la comunidad de los creyentes y en los miembros que forman parte de esa comunidad, la ve como un mero aporte para satisfacer sus necesidades emocionales, sociales y espirituales. Entonces, este tipo de vampiro, este tipo de cristiano absorbe toda la energía espiritual y emocional de los demás, pero no se compromete nunca con nada ni con nadie. Y esto me lleva a preguntarme a mí mismo, ¿con quién? ¿Con quién estoy comprometido mutuamente? Y te hago la pregunta también a ti, ¿con quién estás comprometida o comprometido mutuamente? ¿A quién tengo el compromiso de acompañar para que llegue a ver a Jesús formado en su vida? Pienso que en la iglesia de hoy necesitamos menos vampiros y más siervos para que este acompañamiento mutuo ocurra. Más personas comprometidas con los otros y con sus necesidades y menos consumidores de servicios religiosos o de actividades. En otras palabras, más discípulos y menos creyentes. Entonces, al terminar este primer hito que nos confronta con una realidad sobre la cual no siempre hablamos, yo te invito, querida y querido, a escuchar al Señor. Y pregúntale a Él, ¿en qué categoría crees que Él te ubica a ti? ¿En la categoría de vampiro, vampira o siervo o sierva? ¿O en la categoría de discípulo o simplemente de un creyente? No es una pregunta, no es un tema de reflexión liviano. No necesitamos que tú nos contestes a nosotros. Esto tiene que ver con una comunión vertical entre el Señor y tu vida, tu corazón, tu mente. Ahora, si te encuentras en una categoría que no te gustó ser calificado allí, te hago otra pregunta para reflexionar. ¿Cómo podrías salir y cambiar de categoría?
cuáles son los esfuerzos y las condiciones, las relaciones que tienes que tener con el Señor para salir de esa categoría. Y por último, también puede ocurrir que si estás en la categoría correcta, la que agrada a Dios, cuando Él te mira y te dice dónde estás, ¿cómo puedes crecer aún más en esa categoría? Vaya, estas son las reflexiones para este primer hito. Yo creo que hay todo un desafío y cada uno de nosotros tendrá que, delante del Señor, enfrentarlos. Aprovecho antes de seguir de decirte, mira, acuérdate, este es un libro que no estamos haciendo ninguna propaganda, es un libro que recomendamos sea leído por todos aquellos que son parte de nuestra comunidad para saber cómo es nuestro movimiento. El primero se llama Haciendo Iglesia, un autor sudafricano que se llama Alexandre Venter, y el segundo es una compilación, se llama El ADN de la Viña. De este libro hay riqueza enorme. Adquiérelo los domingos en la iglesia o a través de la secretaría y léelo, estúdialo, medita en él, porque vamos con eso también a tener un referente de cómo es nuestra práctica para poder servir al Señor y extender su reino. Muy bien, mientras me tomo un cafecito cada mañana, estamos en esto, voy al hito número 6, siguiendo con esta serie de la nueva vida en Cristo, fundamentado en Romanos. Y dice así el verso 1:17, muy importante este versículo para toda la historia de la iglesia y para el desarrollo de nuestra fe, para conocer los fundamentos de nuestra fe. Dice, esta buena noticia, la noticia buena del Evangelio, eso lo agregué yo, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida eterna. Romanos 1:17. Y dice este texto como dice la Escritura, porque está haciendo una referencia al Antiguo Testamento que habla justamente de esto. Ahora, este versículo, el 17 del capítulo 1, constituye el mensaje central de toda la epístola de Pablo a los seguidores de Jesús que están en Roma, que viven en Roma, que constituyen la iglesia de Roma. Y el encuentro de Martín Lutero, 16 siglos después, que este encuentro que Martín Lutero tuvo con esta verdad bíblica, con este pasaje en particular, dio lugar al comienzo de la Reforma Protestante, de la cual me considero de una manera o de otra un seguidor y un fruto, y nuestra iglesia también. Martín Lutero era un devoto monje agustino y profesor en la universidad. Y él estaba genuinamente preocupado por su salvación y por cómo podía ser posible restaurar la relación rota con Dios. Y su percepción era que toda su religiosidad que él había cumplido a cabalidad, que toda su piedad no eran suficientes, no lograban dar la talla para conseguir la salvación, no eran capaces para obtener la salvación para su vida y obtener consecuentemente la reconciliación con el Señor. Entonces, cuando él empieza a estudiar el libro de los Romanos, este estudio le lleva al encuentro de este contundente principio bíblico que encontramos en el verso 17 y que dice, nada podemos hacer para restablecer nuestra amistad con Dios, para ser declarados justos, inocentes y no culpables. Nada podemos hacer. Y agrega, única y exclusivamente puede conseguirse esa declaración por medio de la fe. Es decir, por medio de poner toda nuestra confianza en Dios. Y más específicamente, poner toda nuestra confianza en la obra que en la cruz del Calvario hizo Jesús por cada uno de nosotros. Solo y exclusivamente por medio de la fe. Ahora, esto es importante porque tenemos que entender que no es debido a lo que nosotros podamos aportarle a Dios,
sino a pesar de que no hay nada que podamos aportar para ser declarados justos. Es un buen momento entonces cuando entendemos esta verdad, que no tenemos nada que aportar, y sino que a pesar de que no tenemos nada que aportar, Él nos declara justos, no culpables, nos declara inocentes. Es buen momento para dar gracias. Querido y querida, este es un buen momento para dar gracias por lo que Dios nos ha regalado. Darle gracias a Dios, lógicamente, porque por gracia somos salvos. Por medio de la fe, sí. Y tal como lo afirma el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, a la iglesia que estaba en Éfeso, eso no es obra para que nadie, no es por obras, para que nadie pueda sentirse orgulloso. Y en mi lenguaje más coloquial y casero, yo digo, para que nadie se cachetonee, se jacte. Entonces, frente a este principio bíblico, a esta verdad que se nos describe y se nos revela en el verso 17 de Romanos, pensemos un poquito en nosotros y en nuestra relación con Dios. ¿En quién está depositada nuestra fe? Mira, cuando a mí me hacen esa pregunta, lo primero que yo digo es en Dios, es como obvio. Sin embargo, piensa un poquito más. Cuando estás allí en los momentos difíciles, cuando las papas queman, cuando no tienes mucho tiempo para pensar, ¿en quién o en qué depositaste tu fe? A veces en nosotros mismos, a veces en otros, a veces en la suerte, a veces en el jefe, a veces en las personas que están a nuestro alrededor, a veces al tiempo, al Estado o a cualquier otra cosa. Por eso la reflexión, ¿en quién única y exclusivamente tenemos que depositar nuestra fe? Ahora, ¿piensas, teniendo en cuenta lo que acabamos de compartir en la pregunta anterior, piensas de pronto que puedes hacer algo? Como que es fuerte que nos digan, tú no puedes hacer nada, solamente tienes que creer. ¿Piensas que puedes hacer algo aparte de la fe en Jesús para reconciliarte con Dios? Hay matices para esta respuesta, pero la verdad bíblica dice que es solo Cristo, fe en Cristo. Lo demás va a ser obediencia a través de esa fe en Cristo. Pero muchas veces en nuestros bolsillos, en nuestras chaquetas, en nuestras carteras, en nuestra mente, en nuestro corazón, como que tenemos planes A, B, C y D para solucionar esta área de nuestra vida. ¿Cómo puedes entonces, te pregunto, sacar de tu mente esos pensamientos y volver a creer solo en Jesús, solo en Cristo, solo en Él? Estas son las reflexiones y la última invitación que te hago es de qué manera puedes hacer hoy día, ahora, en este momento, doblando las rodillas de tu corazón y dar gracias a Dios por el regalo de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, todas estas preguntas que salen de la revelación de tu palabra, en el hito anterior y en este hito, queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a poder ponernos en contacto contigo de una manera tan enriquecedora que volvamos a concentrar toda nuestra fe solo en ti. Porque tú eres suficiente, porque tú eres único, porque tú moriste en la cruz por todos nuestros pecados y una vez y para siempre, y porque solo a través de ti vamos a poder tener reconciliación con nuestro papá. Ahora lo vivimos así, como por espejo, oscuramente, pero entonces, dice la palabra, te veremos cara a cara. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Gracias, Señor, gracias por este regalo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Querido, que una bendición sea derramada sobre ti en este momento allí en tu hogar, a la hora que compartas esta reflexión, que la presencia del Señor te llene en todo momento. Nosotros te invitamos, toda la comunidad de Union Church te invita, y por supuesto el
el que suscribe, ¿no es cierto? Te invitamos para que te incorpores entre semana a la reunión de oración todos los miércoles a las 20 horas y cada domingo en el servicio de adoración a las 11 de la mañana. Y por cierto, estás invitado e invitada a todas las actividades ministeriales que se desarrollan para seguir creciendo, ser formados, ser constituidos en discípulos y también poder acompañar a otros mutuamente, sirviéndolos y que nos sirvan en cada una de las opciones que como iglesia te ofrecemos. Conéctate, mantente conectado y que tengas un día espectacular y una mejor semana de mayo. Nos vemos el próximo lunes.